Por lo tanto, hemos visto el comienzo de lo que era una derivada, que era la tasa de variación media. Después hemos visto que si vamos acercando un punto a otro, conseguimos la tasa de variación instantánea mediante un límite. Y ahora nos vamos a quedar con este último concepto. Imagínense que yo tengo una función continua, la misma de antes, ¿no? Y trazo sobre un punto de la función la recta tangente que corta la función en ese punto, que tiene esta ecuación, fíjense. Ahora mismo esa recta es i igual 4 porque no tiene pendiente. Pendiente es 0, ¿no? Y la pendiente es justo eso, la derivada de la función en un punto, o lo que es lo mismo, la tasa de variación instantánea. Lo que pasa es que ya no vamos a utilizar ese nombre. Entonces la derivada, lo que tenemos que hacer para averiguar una derivada de una función en un punto es coger el punto donde queremos hallar su derivada, por ejemplo este, ¿no? Para x igual a 3, por ejemplo. Vamos a hacerlo así, para x igual a 3. Trazamos la recta tangente y calculamos su pendiente. ¿Lo ven? 0,5. Pues entonces podemos decir que, así mismo como voy a escribir, la derivada de esta función en el valor 3 va a dar 0,5. Porque me lo dice GeoGebra ya que lo calcula automáticamente. Si voy rodando y quiero ya la derivada en otro punto, pues cojo simplemente, trazo la tangente en otro punto, por ejemplo aquí en el 5, ¿no? Y ya sé que la derivada, perdón, para poner el lápiz, la derivada en el 5 es igual a, y me vengo aquí, a menos 0,5. ¿Lo ven? Recuerden que si ahora pongo, para que vean todas las posibilidades, ¿no? Si la derivada, si el punto donde quiero hallar la derivada es en el 4, ¿lo ven en el 4? Aquí no hay pendiente, ¿verdad? La pendiente es 0. Por lo tanto, yo puedo deducir que la derivada en 4 es 0. Pues aquí tienen los tres momentos donde yo puedo utilizar la derivada. Puedo descubrir mediante las derivadas donde la función crece, que es cuando la pendiente es positiva, donde la función decrece, ¿lo ven? Cuando la derivada es negativa, y donde la función tiene un máximo o un mínimo. ¿Lo ven? Para eso sirve la derivada. Para eso sirven las definiciones que hemos visto antes. Para saber que la derivada no es otra cosa que un numerito que te indica qué hace la función en ese punto. Si crece, si decrece o tiene un extremo relativo, ya sea un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? Para eso sirve la derivada. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de derivada. Lo que vamos a hacer en clase es enseñarles a calcular la derivada primero y después a buscar esta información dentro de la derivada. La derivada se calcula mediante la definición, que es límite cuando h tiende a 0. Lo que pasa es que a partir de esos límites se han deducido la tabla de derivada, que es la que estamos trabajando en clase. Pero realmente la derivada sirve para esto. Una vez que sepamos calcular derivadas, cogerlas y leerlas, interpretarlas para saber dónde crece, dónde decrece y dónde hay un extremo relativo. Recuerden, si la derivada es positiva, quiere decir que la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Y si la derivada fuera 0, en ese punto o hay un máximo o hay un mínimo. En las funciones que nosotros vamos a ver. ¿De acuerdo? Esa es la idea principal de una derivada. Y su definición siempre es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto donde quiero calcular la derivada. La pendiente. Por eso sale 0,5, menos 0,5 y 0 en caso de que sea un máximo o un mínimo. ¿Vale? Esos son los tres conceptos que yo quería explicar. Primero, tasa de variación media, cómo surge. Segundo, cómo a través de la tasa de variación media llego a la tasa de variación instantánea. Y con eso defino lo que es la derivada de una función en un punto, que es justo la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Vale? Ahora aprenderemos a derivar de manera general y después a descubrir este tipo de cosas con la derivada, que es lo más interesante quizás. ¿Vale? Pues nada, estos eran los 3 vídeos que yo quería ponerles para la definición de derivada antes de empezar a calcular. Gracias por estar ahí como siempre. Chao.